trasladar el mensaje que el Señor ha puesto en mis labios. Me estuve preparando estos días y rogándole al Señor que lo que el Señor quiera hablarnos, hermano, me utilice a mí. Yo pueda ser un vaso útil para Él, para poder trasladar lo que el Señor le quiere trasladar a usted y a mí, por supuesto, porque la palabra de Dios es como una espada a doble filo. Entonces primero me pasa cortando a mí, es un hecho, porque para que yo le traslade el mensaje, primero me tuvo que haber enseñado a mí en dónde estoy fallando inclusive, y corregir, porque eso es lo más importante, porque la palabra de Dios tiene que ser como un espejo para cada uno de nosotros. Entonces hoy sí le voy a pedir que se ponga de pie un momento, vamos a orar para que el Señor venga a utilizarme y le hable a ustedes, me hable a mí. Señor amado, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Desde la mañana vimos tu misericordia, Señor amado, y hoy por la noche estamos viendo tu fidelidad, Señor. Una misericordia tan grande, una fidelidad tan grande, Señor, que el día de hoy podemos presentarnos, Señor, aquí a tu casa, Señor. Papito hermoso, tal vez muchos no han tenido la oportunidad porque tal vez están encarcelados, tal vez están en un hospital, Señor, pero tú, papito lindo, nos permites que podamos tener aún ese tiempo glorioso, Señor, de poder congregarnos, Señor bendito, sabiendo, Señor amado, que aquí estamos como peregrinos, aquí estamos de paso, Señor, pero sabemos claramente en tu palabra, Señor, que aquí, papito lindo, pronto será tu venida, Señor, que pronto seremos levantados, Señor, que tú regresarás por cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra, esa promesa sigue estando en pie, sigue estando fiel, Señor amado. Y papito bello, yo hoy te ruego, Señor, que de tu Espíritu Santo hoy puedas derramar tu buena palabra, que hoy seamos alimentados, que hoy seamos saciados, Señor, por tu palabra. Señor bendito, que todo espíritu contrario, que todo espíritu opuesto, Señor, sea reprendido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y que hoy, papá hermoso, venga un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de revelación, de temor a ti, Señor, para que tu palabra pueda tener cabida en nuestra mente y en nuestro corazón, porque, Señor amado, la carta a los Hebreos dice que tú anhelas escribir en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Amén, amén, amén. Démosle palmas al Señor, hermanos. Una pregunta, hermanos, ¿aquí solo es de conectar o no se puede conectar solo así? ¿O tengo que tener un equipo sofisticado? Bueno, quiero introducirles en el tema, mis amados hermanos, y lo que el Señor me ha traído, yo quiero de a poquito en poquito trasladárselo, sabiendo, hermanos, de que Dios nos guarde de poder meternos a la política. Creo yo que el Señor no nos ha llamado a esto. Creo yo que el Señor ejemplo ha dado con lo que le sucedió a Juan el Bautista, que si usted se recuerda comenzó a decirle tal vez las verdades a Herodes, pero aquel hombre no lo soportó. Y fruto de eso, raíz de eso, consecuencia de eso, usted sabe lo que le aconteció al hombre. Entonces yo comienzo a ver ahí una comparación entre Juan el Bautista y Elías. Y dice la palabra que a la verdad Elías viene antes, y se hacía referencia a Juan el Bautista. Sin embargo, la diferencia que yo veo entre el profeta Elías y Juan el Bautista es de que uno todavía está vivo y no ha conocido muerte. Amén. Sin embargo, el otro personaje, Juan el Bautista, y con todo respeto lo digo porque seguramente nos lo vamos a encontrar en el cielo, creo yo que no fue llamado a eso. Entonces yo lo que les quiero trasladar, hermanos, lástima que no puedan ver acá, pero yo voy a tratar de trasladárselo, es de que pastor me hablaba
y me decía, mira, tratate un poco sobre el tema de lo que se está abordando ahora. Me decía él, mira, abordate un poco de la Agenda 2030. Entonces, yo lo que les digo, mis amados hermanos, de que no es un tema nuevo. Lo que sucede es de que ahora como que se ha puesto de moda ese tema o ese tópico. Sin embargo, este viene desde el año 2015. Desde el año 2015 ya la ONU, que es la organización mundial, ¿cómo sería esa? La ONU es la Organización de Naciones Unidas. Entonces, yo me quiero pensar un momento y decir qué los pudo haber movido a ellos para poder trasladar una agenda global. Y yo estoy seguro que usted, nuestro apóstol, ha escuchado que la población ha crecido a tal velocidad que para el año 2000, hermano, alcanzamos lo que se alcanzó durante 6,000 años. Y en estos 20 años, desde el 2000 para la fecha que estamos, hemos alcanzado la misma cantidad de población que se alcanzó en 2000 años. No sé si me doy a entender. O sea que en 2000 años se logró una cantidad de población y en 20 años nosotros logramos lo que en 2000 años se ha logrado. Y eso está bueno porque significa que yo aquí veo el fruto, veo bastantes bebés aquí, ¿verdad? No estoy mintiendo. Entonces, esta agenda, bueno, pero venía el tema de que como ha crecido tanta la población, ellos en su afán de preservar el planeta, la alimentación, la bebida, el agua, etcétera, pues se les ha ocurrido cierto tipo de cosas que no todas son buenas. Entonces, solo para que usted sepa, en el 2015 comenzó la agenda, pero no se le llamaba la Agenda 2030. De hecho, se le llamaba la Agenda 2032, hermanos. O sea que ellos ya le redujeron 2 años a partir de hace unos años. Y quiero comentarle de que entre el año 2016 y el 2017 tuvimos un presidente aquí en Guatemala que se llamó, o se llama porque está vivo, Jimmy Morales. Entonces él fue uno de los que participó en ir a Europa. Allá tuvieron una reunión, luego tuvieron aquí la reunión en el lado de América, y resulta ser de que él es uno de los firmantes. O sea, si en algún momento se nos ha dicho que alguien quiere firmar para que pertenezcamos a eso, ya está firmado, hermanos. Ya no es que sea algo nuevo, no es algo de que un candidato futuro lo va a hacer. No, eso ya está firmado. Y entonces él, de hecho hay un video donde él bien contento comienza a hablar acerca de esos 17 objetivos que maneja la agenda. Y si usted lo lee, hermanos, no, aparentemente pues todo está bien. Tiene que ver con el tema de la salud, tiene que ver con el tema del agua, tiene que ver con el tema de conservar el planeta, tiene que ver con un mejor salario, tiene que ver con que ya no haya pobreza. Pero hay unas cosas que cuando ya vamos a hacerle el zoom, cuando ya comenzamos a ver más detenidamente, hermanos, puede ser que hayan cosas que no estén tan bien. Siguiendo con el tema, yo les decía que en el 2015 nace, entre 2016 y 2017 el presidente de turno que tuvimos pues autorizó, firmó que Guatemala fuera parte de esa agenda. En el 2020 se cumplieron 75 años de la existencia de la ONU. Y en ese año sucedió algo muy particular. Yo no sé si se recuerdan qué pasó en el 2020, hermanos. Hermano, dice que yo cumplí 40 años esa fecha. No, algo más todavía que afectó a muchas personas: la pandemia. Entonces en el 2020 se hace una declaración, uno por los 75 años que estaban ellos celebrando. Pero sucede de que en ese año 2020, cuando
todos conocemos lo de la pandemia y lo perjudicial que fue, que seguramente parientes, familiares partieron con el Señor, algunos otros no partieron con el Señor, personas que fueron vecinos, conocidos, amigos, compañeros de trabajo, sufrieron esa consecuencia. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes no les dio el COVID, pero a nosotros nos dio, y yo estoy seguro que creo que la mayoría le pegó. Y los que no le pegó en el 2020, tal vez en el 2021, en el 22, o si no todavía en el 2023, porque todavía hay casos positivos de COVID. Entonces en el 2020 aprovecharon y dijeron: en este año tenemos que reforzar, tenemos que hacerles sentir a todas las naciones que tienen que estar metidos todos en este paquete y que todos tienen que participar. Entonces en el 2021 se creó una agenda común y entonces ya se comenzó, como dicen ellos, se comenzó a socializar, se comenzó a ya informar no solamente a los presidentes, sino a otro tipo de personas de poder que están en algún tipo de autoridad, y le comenzaron a trasladar esa idea. De hecho, en este 2023, hermanos, en el mes de septiembre, póngale atención ahí, yo creo que era como mediados de septiembre, va a haber una cumbre de la ODS, así le llaman. La ODS creo que le llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa es la palabra, ODS. Entonces, así es como se conocía en el 2015. Por eso es de que no nos hacía sentido ahora que se escuchara de la palabra esta del 2030. Y resulta ser de que en el 2022, en el mes de septiembre, hubo otra reunión a nivel mundial. Pero ¿sabe qué me llama la atención, hermanos? Que en el 2024 lo que ellos tienen planeado es el pacto del futuro, así le hacen llamar a ellos a esa reunión. O sea que en el 2024 ellos tienen que hacer un pacto, hermano, y cuando vamos a ver el pacto, a mí eso me hace pensar muchísimo más, me hace tal vez revolucionarme en mi mente, porque ¿quién es el por excelencia quien hace pactos, hermanos? Es nuestro Dios. Dios es experto, especialista en hacer pactos, pero nuestro Dios los cumple, hermanos. Yo no sé si el Señor te ha dado una promesa a ti, espérala, el Señor te la va a cumplir, hermano. Entonces resulta ser de que en este 2024 se piensa hacer un pacto. Yo lo que encuentro ahí es de que ya es algo mucho más formal. ¿Saben por qué es formal? Porque le quedan 6 años de cumplimiento a esta agenda. Entonces lo que alguien no ha hecho en 15 años lo tiene que hacer en los siguientes 6 años. Cuando digo quien no lo ha hecho, estoy hablando de los presidentes de cada una de las naciones. Pero me quedo meditando, porque nuestro Dios es quien hace pactos. Nuestro Dios, por ejemplo, yo veo que el primer pacto que hizo fue con Noé. Dice la palabra de que Dios hizo un pacto con Noé, y el pacto era que le iba a salvar a él, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. ¿Lo ha leído, hermano? Pues es un pacto que el Señor hizo y que lo cumplió. Lo que el Señor te ofrece, te lo cumple, hermano. Entonces yo veo más pactos. No solamente ese pacto hizo el Señor. Yo veo, por ejemplo, que el Señor también hizo pacto con Abraham, que salga de esta tierra, que salga de esta parentela, y donde quiera que esté Abraham, el Señor iba a estar con él. Otro pacto. Yo veo pactos luego con los sacerdotes, hermanos, y ahí ya nos toman en cuenta en figura. No es que en aquel entonces nosotros hayamos sido sacerdotes, pero ahora aquí hay sacerdotes, hermanos. ¿Me dan amén, hermanos, los que creen que ustedes son sacerdotes y sacerdotisas del Señor? ¿Y saben qué? De un nuevo pacto, hermano. El pacto antiguo, dice la Escritura, que está a punto de terminar, pero el pacto que el Señor tiene con nosotros está vigente. Y entonces yo veo que el Señor hizo pacto con los sacerdotes de la antigüedad, ¿sí? Con los levitas. Veo otro pacto, por ejemplo, donde el Señor hizo un pacto con David. Hermano, y a mí sabe que me da un poco de aquella sensación,
que David estuvo a punto de perder ese pacto, hermanos. Pero como él tenía un corazón conforme al del Señor, hermano, si nosotros creemos que hemos fallado en algún momento, pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el de David, que nosotros podamos tener un corazón conforme al del Señor, porque seguramente vamos a fallar, pero si nosotros tenemos ese espíritu conforme al Señor, el Señor nos tiene misericordia, hermanos. Yo no logro ver a otro hombre en la Biblia que el Señor le haya tenido tanta paciencia como a David, hermano, que haya fallado, que no haya visto algunas cosas en su hogar, que haya permitido una violación y que no haya hecho nada, y que el Señor, a pesar de esos errores, lo haya tenido puesto de pie, hermano. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, hermano, que yo veo? Que como dice el Salmo 45, donde él dice que no quites tu espíritu de mí, Señor. El espíritu de Dios nunca le fue quitado a David. Él tenía ese vínculo, hermanos. Ese es el vínculo que nosotros tenemos que tener. Nunca apartarnos del Espíritu Santo, hermanos. Aunque fallemos, aunque a veces comencemos a trastrabillar, hermano, si nosotros estamos vinculados con el Espíritu, nos va a ir bien, hermanos. Vaya, yo veo a Saúl. Saúl tuvo pocos errores, hermanos, pero el Señor no se los pasó por alto. No se los pasó por alto. De ahí el Señor hace también otro pacto con Salomón. Hermano, tal vez aquí no me voy a detener a hablar de todos los pactos porque son muchos, pero lo que les quiero decir es, veamos la importancia de lo que va a suceder en el 2024 con ese pacto. Ese pacto no es de Dios. Ese pacto, por ser pacto, me hace pensar que es como que si fuera simbólicamente algo que tenga que ver con Dios, pero con un Dios con D minúscula. Y dice la Escritura, hermanos, que tenemos un pacto todavía que está vigente, y ese es el pacto en la sangre de Jesucristo, hermanos. Entonces, hermano, yo no te vengo, démosle palmas a nuestro Señor Jesucristo. Yo no te vengo a infundir temor, hermanos. No, Señor no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de dominio propio, hermanos. De valentía y dominio propio. Entonces, venga lo que venga, hermanos, no importa lo que se firme, el Señor está con nosotros. El pacto de sangre sigue vigente, hermanos, y nosotros lo hacemos evidente cada vez que participamos de la cena del Señor, hermanos. No te puedes perder la cena del Señor, hermano. Es una autoanálisis lo que hacemos, hermanos. Es una prueba corta lo que hacemos nosotros cuando participamos del pan y del vino. Cuando hacemos morir lo terrenal, lo carnal, y permitimos que a través de la sangre o el vino podamos tener la vida de Cristo, hermanos. Entonces, de esta agenda 2030, yo les conté que tienen muchos, ¿cómo le llaman? Objetivos. ¿Qué te dijeron? No se puede solo conectar. Va. Entonces, de los objetivos yo tomé dos, hermanos. Los que más me hacían clic, traérselos a usted, porque esta noche es familiar, hermanos. Entonces yo quiero hablar acerca de la familia. Y el número 4, porque está numerado, el número 4 habla de una educación de calidad. Así le nombraron ellos, educación de calidad. Y dentro de los términos que menciona, o los pocos detalles, porque están súper resumidos cada uno de esos objetivos, uno de ellos dice que todos los niños puedan optar a ir a la escuela. ¿Verdad que se oye bonito eso, no? Dice también que los niños puedan cumplir su primaria y su ¿cómo le llaman? Básicos, no. Básicos. ¿Se oye bien eso, sí o no, hermanos? Dice que se tengan escuelas preparadas para poderlo recibir. ¿Se oye bien eso, sí o no? ¿Se oye bien? Hermana Dianita, tú que eres maestra, yo no sé si habrá algún otro hermano que sea maestro. Tú, Arturo, ¿tú eres maestro o no? Ok. ¿Verdad que se oye bonito eso, hermanos? ¿Verdad que sí? Educación de calidad,
que los niños, las niñas puedan llegar a la escuela, que finalicen la primaria, los básicos, que tengan un techo. Pero ¿sabe dónde no me hace clic, hermano? Cuando ellos le ponen el término y que haya una educación inclusiva. Es que ahí es donde ya no camino yo con esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos del término de inclusividad, no estamos considerando que sean hombres y mujeres. Entonces, cuando ellos comienzan a utilizar ese término de inclusividad, quieren decir algo más. Hermanos, sin ir tan lejos, yo antes de la empresa donde estoy trabajando, me querían tomar en un proyecto y me ofrecieron la plaza y me dijeron: mira, ¿quieres estar en el departamento de inclusividad y diversidad? Me dijeron. No, prefiero estar en el departamento donde yo estoy, sabiendo que la plaza tal vez en poco tiempo se iba a anular, se iba a cancelar. Hermano, no me hacía clic, porque cuando comenzamos a hablar de una educación inclusiva, lo que va a suceder con nuestros niños es de que paulatinamente, hermanos, se le va a comenzar a trasladar un tipo de adoctrinamiento que no es el adoctrinamiento que la palabra de Dios habla acerca de nuestros hijos, hermanos. Entonces ahí es donde yo considero que nosotros como padres, hermanos, como tíos, como abuelos, como primos, si nosotros tenemos algún niño, niña, adolescente, señorita, hermano, nosotros tenemos un deber de poder trasladar los principios del reino de Dios, hermanos. Si nosotros no trasladamos el principio del reino de Dios, nosotros estamos en tinieblas. Significa que nosotros estamos aceptando que en una caricatura se puedan besar dos jóvenes, dos niños, o dos hombres, o dos mujeres, y que lo podamos tomar tan natural porque lo vemos tan comúnmente. Un compañero de trabajo me contaba de que tuvo que viajar hace como unos 6 meses a España porque se iba a graduar su cuñada, y dice que cuando estaban en el metro allá en España, dice que habían dos hombres de barba, y dice que procedieron a besarse, y dice que ellos no sabían ni cómo ocultar a los niños. Dice que ellos se ponían aquí al frente como para cubrirlos, y dice que el niño más grande comenzaba a observarlo, y por más que se ponían ahí, lo observaba. Creo yo, según lo que me dijo, es que no le explicaron a detalle, como que le dijeron: mejor que ni nos pregunte, mejor callémonos, porque si nosotros le decimos tal vez lo que están haciendo, nos va a ver como desactualizados, nos va a ver como retrógrados, y adicionalmente creo yo que ellos no son cristianos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que preparar a los niños y explicarles cuáles son los principios del reino, hermanos, qué es lo que el Señor pide para la educación que deben de tener ellos. Entonces, cuando veo yo eso ahí, digo, en ese punto me parece que ellos no quisieron detallar, porque seguramente hubiera sido muy evidente lo que querían trasladar como educación de calidad. El punto 5, que me llamó mucho la atención y que me parece que es muy propicio para hablarlo en la familia, es la igualdad de género. Cuando yo comienzo a leer ahí igualdad de género, hermano, lo que decía era que las niñas tienen derecho a poder venir y tener una opción de estudio, y eso ya lo habían hablado antes. Que, ¿sabe qué decía también? Que las mujeres tengan los salarios de los varones. Y yo le decía a mi esposa: mira, le digo yo, tal vez ellos no están claros, porque si dicen que la mujer tenga el salario del hombre, seguramente le están diciendo que la mujer tenga un salario bajo. Porque, hermanos, ahora yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay muchas oportunidades para ustedes las mujeres, y hay muchas posiciones gerenciales que las ocupan las mujeres. Yo he visto, y yo trabajé en una compañía que tenía que ver con productos de belleza. Habían muchas mujeres en puestos ganando muy bien,
mejor que hombres. ¿Por qué le digo eso? Porque los hombres normalmente los utilizan para operarios, los utilizan para el trabajo que es duro, rudo, pero no está bien pagado. Entonces, si dicen que la mujer tiene que ganar lo que el hombre gana, a mi criterio las está perjudicando, porque le está diciendo a las mujeres, no, a ellas que gane lo del hombre, porque se quiere plasmar de que el hombre gana más que la mujer, y no es cierto. Eso depende de la plaza, no depende de que si es hombre o es mujer. Pero donde también ya no hace clic, hermanos, es cuando comienza a hablar de una salud reproductiva y salud sexual. Entonces daba a entender que la mujer que estaba embarazada, que pudiera tener su hijo. Totalmente de acuerdo, me parece que está bien. Pero cuando ya hablamos de una salud sexual, me parece a mí que están hablando de otra cosa. Me parece a mí que están hablando acerca de poder legislar el tema del matrimonio igualitario. Y sin ir tan lejos, hermano, yo no sé, y seguramente tú de Anita lo has escuchado, y los hermanos que han tenido la oportunidad, es que hay países que ya la educación se le está trasladando para que ellos tengan condones, para que ellos sepan qué es tener una relación. En Estados Unidos aún es más todavía evidente. Sin ir tan lejos, ayer escuchamos en las noticias que en qué país dijeron que se podían ya comprar pastillas anticonceptivas. En los Estados Unidos, que ya no necesita receta para comprar pastillas anticonceptivas, y la niña, el niño que llegue las puede adquirir, no hay receta. Entonces, amado hermano, nos estamos enfrentando a una agenda que está por demás decirle que es la agenda del anticristo, porque aquí le podemos llamar el nombre que sea, pero nosotros sabemos que esa agenda es una agenda la cual va a venir, querramos o no querramos, hermanos, porque se tiene que cumplir todo lo que está escrito en la palabra. Se tiene que haber manifestaciones del anticristo, y nosotros, hermanos, tenemos que afrontarlos. Tal vez no va a ser muy bonito lo que yo les diga, pero debemos de afrontar eso, hermanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. Dedicar tiempo, hermanos, a que nosotros podamos compartir con sobrinos, con primos, con nietos, con las personas que necesitan tener la información del reino de Dios, hermano. La palabra de Dios necesitamos trasladársela. Lástima que no pueden ver la imagen, pero yo averigüé que hay un incremento del 18% de la violencia en el país, en Guatemala, al corte de febrero 2023. Y si vamos a hacer cuentas, hermanos, de que ha habido un incremento, ¿se imaginan ustedes si es el incremento? ¿Cómo estuvo el año pasado? Si el año pasado tuvimos incremento, entonces significa que estamos en una nación, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, que se ha tornado violenta. Y ¿sabe qué me dio tristeza también ver, hermanos? En las estadísticas de este año, que la zona que ha sido más violenta es la zona 18. Está por arriba de la zona 12, de la zona 7, zona 9 de Guatemala. Y después de Guatemala, como departamento, los más violentos está Villanueva y luego está Misco. Hermanos, nosotros estamos siendo atacados por una agenda, hermanos, del anticristo, y que no necesitamos ponerle nombre, pero sabemos de que ha perjudicado a muchos jóvenes. Sin ir tan lejos, será un mes atrás, hermanos, cuando dicen que a un niño lo mataron porque él estaba metido en un grupo estaba en una mara. Creo que el muchacho tenía 13 años. Y yo me pongo a pensar, ¿dónde estaban sus papás? ¿Cómo es posible que ese jovencito de 13 años, que no sé cómo, el niño creo que le decía, cómo es posible que él haya sido ya un pistolero, y dicen que había matado a varias personas ya a sus 13 años? ¿Dónde estaban los papás? ¿Dónde estaban los abuelos? Hermano, es que fíjese que de plano que ese patojito, sus papás están en la cárcel. ¿Y si no? ¿Y si no están en las cárceles? ¿Y si no están en los hospitales?
Es más, vayamos un poquito más de lleno. ¿Y qué tal si los familiares de él inclusive eran cristianos? ¿Qué pasa si aún ellos se estaban congregando en una iglesia y no se percataron de los comportamientos que habían en ese jovencito? Vaya, hace poco yo acabo de escuchar, yo creo que usted lo escuchó, que un jovencito lo mataron a golpes en Mazatenango. Y no le vengo a hablar de casos de México, que está terrible, ni de Estados Unidos. En Mazatenango a un jovencito le dieron el bautismo que se le llama y le pegaron y lo mataron. Me acabo de enterar, no sé si pasó ayer o antier, que una jovencita de 13 años allá en Quetzaltenango se quitó la vida. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo de bullying y los papás no se percataron de lo que estaba aconteciendo en la casa, hermanos. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar en que hay cosas, hermano, que tenemos que ir a ver en nuestra tienda, en nuestro campamento, y no lo estamos haciendo. No estamos siendo responsables, hermanos. Vaya, y les pongo otra. 3 niñas hace poco murieron en el Puerto San José, ¿no? Puerto San José fue, ¿verdad? A Puerto de Iztapa. Y dicen que los papás, hay 2 versiones. Yo no sé cuál es la correcta, solamente le digo las 2 versiones. Que había, los papás estaban en otro asunto y las dejaron solas. Hay otra versión donde dicen que el papá estaba preparando algo en la piscina o comida y ahí fue donde se descuidó. Sea lo que haya sido, hermanos, es una responsabilidad del padre y de la madre por esos niños, hermanos. Y es que resulta ser de que ha venido tan de a poquito en poquito, hermanos, el enemigo, que yo creo que nos ha plantado víboras en el campamento y no nos hemos dado cuenta, hermanos. Como dice la escritura, se ha abierto en nuestro portal, en nuestra puerta, se ha metido algo, hermanos, y no lo hemos logrado detectar. No es posible, hermanos, de que nosotros que vivimos allá cerca del puente del incienso, se han incrementado el número de personas que se suicidan, hermano, y no estoy hablando de jóvenes necesariamente. Ahí podemos ver a personas que tal vez es por amor, que tal vez se quedaron sin empleo, que tal vez tienen problemas familiares y han tomado la terrible decisión de quitarse la vida. Ahora yo me pregunto, hermano, ¿no será que nosotros en algún momento podemos tener una situación así y no nos hemos percatado? Tal vez no nos hemos dado cuenta de que algo hay necesidad, hay una necesidad en la casa y nosotros no hemos volteado a ver esa necesidad. Yo platicaba con un hermano y me decía, mira vos, me decía, fíjate que entre el año 98 y el año 2000 fue cuando se enclaustró el tema de las maras aquí en Guatemala. Comenzaron de a poquito en poquito a venir indocumentados de Estados Unidos y les comenzaban a dar como estrategias de las cosas que tenían que hacer. Y este hermano me decía que no había conocido a Cristo todavía. Dice que llegó una persona de Estados Unidos indocumentada, llegó al campo donde estaban todos los muchachos y le dijo: miren, muchachos, ustedes no se han puesto a pensar de que ustedes pueden tener un arma y que ustedes pueden obtener dinero. Les pareció interesante los patojos, y los comenzó a instruir, y ahí fue cuando comenzaron a robar armas, hermanos. ¿Se recuerdan que así comenzó esto en el año 2000? Por eso es que también el apóstol le llama el año frontera, hermanos, porque algo sucedió a partir de esa fecha. Y entonces dice de que comenzaron a robarle el armamento a los señores de la Pepsi, de la Coca-Cola y todas esas empresas. Y entonces lo que hacían era que ya tenían un arma y con esa arma podían ir a cometer asaltos. Y eso fue de a poco en poco. Resulta ser de que este hermano no quiso caminar más en el asunto y al poco tiempo el Señor lo alcanzó, porque él me decía: mi trave era otro, mi asunto era otro, no era estar ahí en las bandas. Mi trave era el traguito, el cigarrito, entonces no era por ahí. Entonces, hermano, vemos qué sucedieron con esos jóvenes. Hermano,
¿Cómo es posible de que se diga que hay 700,000 jóvenes en Guatemala metidos en ese asunto? ¿Dónde estaban esos papás? ¿Qué hacían esos papás? Hermanos, es que nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando un niño está haciendo un montón de escándalo, qué sé yo, está intranquilo, muchas veces creemos que con el celular es suficiente. O la tele, prende la tele, sí, me duele la cabeza. Y se nos olvida lo que dice Proverbios 4. ¿Dónde está, hermanos? Donde dice Proverbios 22, creo que está. Instruye al niño desde pequeño, hermano, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿qué está sucediendo, hermanos? Estamos instruyendo. Y mire lo que dice Proverbios 1:8. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la enseñanza de tu madre. Hermanos, nosotros como padres tenemos que dar instrucciones, y las madres tienen que darle enseñanza. Hermano, la importancia de la instrucción es de que nosotros le establezcamos un marco, límites a nuestros hijos. Y lo que tiene que hacer la madre es explicarle a detalle, como tomadito de la mano, las cosas que tiene que hacer. A mí no se me olvida que mi mamá me comenzaba a agarrar cuando me ponían ahí, cuando tenía unos 6, 7 años, a hacer óvalos. ¿A ustedes le pusieron a hacer óvalos, hermanos? ¿O ya se les olvidó? Entonces resulta ser de que mi mamá me agarraba la mano y me comenzaba a hacer los óvalos. Y yo sentía rico, hermanos, porque yo decía, me está saliendo el óvalo y apenas si tengo moviendo la mano, porque la que hacía el esfuerzo era ella. Lo que yo no sabía es de que ya a partir de la tercera o cuarta línea me tocaba solo. Entonces ahí yo la tenía que hacer. Y entonces ya no me salían tan bonitos como le salían a ella. Y muchas veces mi mamá me corrigió. No, papadito, no estás agarrando bien. Así hacerle, sí. Entonces aquí, en este pequeño ejercicio que yo le estoy hablando de las planas, me hace pensar en lo que es la instrucción, la enseñanza, la corrección y el castigo. ¿Sabe por qué? Porque mi papá me daba la instrucción: minor, termine de hacer todas las tareas. Y me decía, y no se vaya a dormir sin que no las finalice. Y resulta ser de que el minor, en una ocasión llegaron sus primos, que tenían más o menos una edad similar a la mía, pero un poco más todavía. Y ese día, a mí, yo no hice la tarea. Y cuando llega mi papá, llegó como a las 7 de la noche, me dijo, quiero ver sus cuadernos. Y yo sentí que se me venía todo. Comenzó a revisarlo y me dijo, esto no está hecho, esto no está hecho. ¿Y saben qué me pasó? Que mi papá casi no revisaba el cuaderno, y esa noche sí la revisó, y yo no tenía hecha la tarea. Y no se me olvida qué hizo mi papá. ¿Sabe qué? Me dijo, usted no quiere nada, me dijo. Sálgase, me dijo. Así de grueso mi papá. Sálgase, me dijo. Y entonces me abrieron la puerta, así como ahorita la hermana que está saliendo. Resulta ser de que me sacó y yo estaba en el lado del jardín. Y yo dije, mi papá está bromeando, mi papá no me va a dejar aquí. Pasaron como 20 minutos y no me llamaban. Y yo ahí, yo supe también de que a un hermano en Cristo le hicieron lo mismo, pero él sí se fue. Dijo, no, yo me voy, dijo, tengo amigos. Yo no tenía amigos. Entonces me quedé ahí. Al rato me hizo entrar. Yo estaba llorando. Y comencé a hacer lo que yo no hice. Hermano, eso para mí trajo un gran aprendizaje en cuanto al esfuerzo. Entonces, él me daba los límites. Mi mamá tenía que haberme dado seguimiento para que yo hiciera la tarea. Pero como ese día llegaron mis primos y como llegó mi tía, entonces mi mamá estaba ahí platicando con su hermana y pues se desatendió. Y entonces, cuando vamos a ver la corrección, hermanos, en cuanto a los óvalos, resulta ser de que mi mamá me enseñaba. No, papadito, te confundiste, hazlo aquí. Y si yo no lo hacía, yo merecía castigo. Y lo que sucedió aquella noche es que yo merecía ese castigo. Y ahora yo lo entiendo, pero seguramente los primeros meses yo no lo entendía. Entonces, todo esto que yo le he dicho, hermanos, es para decirles que el tema que les voy a compartir se llama enfrentando la agenda del anticristo. Porque eso es lo que nos toca ahora, hermanos. Eso tal vez si esto yo lo hubiera explicado en el año 80, tuviera otra connotación.
o en el año 90, o en el año 2000. Pero en el año 2023, año del reconocimiento, el Señor nos hace el llamado para que nosotros podamos enfrentar, hermano, lo que corresponde, lo que venga, lo que venga. Tal vez ahí sí me sigue el hermano. Voy a leer Lucas 17, 28 al 30. Y mire lo que dice la escritura. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Escuchen lo que está hablando acerca de la siguiente venida de Cristo. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. ¿Cuántas cosas, cuántos verbos o acciones habían? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 en la gematría bíblica, hermanos, es número de hombre, humanidad. Y dice, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea apocalipto, sea revelado. Entonces, mi amado hermano, yo fui a ver el original de cada una de esas acciones o de esos verbos y me encontré que comer tiene que ver con devorar, hermano. Y el Señor, esto hay que verlo desde la perspectiva espiritual. Por ejemplo, si dice comer y dice devorar, hermano, yo estoy viendo algo. Las hermanas no me van a dejar mentir. Ha subido la canasta básica horriblemente. Ha subido el pollo, la carne, los huevos, todo, hermanos. Todo ha subido de precio. Hermano, ¿no le parece que el humano se está devorando al humano? Porque alguien dijo, a mí el 2020 me pegó, a mí la pandemia me pegó. A subir precios porque toca, no hay de otra. Hermanos, ¿y será de que a ese nivel de situación económica debían llegar los precios? Hermanos, hasta los vehículos han subido. Subieron 35%. Estaba platicando con alguien que vende vehículos nuevos. 35% le subieron, bajo la justificación que los chips no se encontraban para los vehículos, y como no tuvieron venta, tuvieron que venir y subirle más. Hermanos, así vamos a ver que alguien diga, a mí me subieron el combustible, entonces yo le subo el maíz, el frijol, lo que yo traiga. Ay, la cosecha del tomate se me arruinó, porque suele pasar, hermanos. Ok, ahora le voy a subir yo el 100%, porque yo perdí toda la cosecha, y estamos hablando de 100,000 quetzales que yo perdí. Entonces ahora le tengo que subir, y sin tomar en cuenta otros gastos que tuve. Entonces, cuando yo veo en los tiempos de Lot y menciona la palabra comer, y en el original significa devorar, hermano, me hace pensar lo que está aconteciendo ahora, que el humano se devora al humano. Subo precios, entonces dice el otro, bueno, aquel me subió la materia prima, yo la subo también, y como yo le vendo a este y este también, se vuelve una cadenita que no para, hermanos. Es una cadenita de la inflación que se está dando en este tiempo. Fui a buscar también la palabra beber, y me encontré que beber no tiene ningún otro tipo de significado en el original. Es beber, pero me hizo pensar el Señor de que yo no sé si usted sabe, pero ya el agua, hay una empresa a nivel mundial que ya la tiene en la bolsa de valores de Wall Street, de allá de Nueva York, y resulta ser de que esa empresa ya se está cotizando en bolsa. Hermanos, ¿cómo es posible de que el agua se esté cotizando en bolsa de valores, no en bolsa plástica, ¿va? ¿Cómo es posible eso? No logro entenderlo. Significa que de aquí un tiempo el agua ya no va a ser pública. Ay, hermano, fíjese que tengo un río cerca, yo tengo un lago y puedo purificar. No, ahora va a estar ya con propietario de cada uno. O sea, van a haber diferentes empresas, a eso me refiero. Hermano, ¿y cómo fue tan sutil como nos trasladaron el agua embotellada, hermanos? Miren, hermanos, que yo recuerde mi niñez y parte de mi adolescencia en el chorro, hermano. Yo no sé cómo tomaban ustedes, ¿verdad que sí? En el chorro.
Y se sentía tan rica esa agua, hermano, porque tenía un tratamiento especial. Pero yo no sé, yo no recuerdo si fue en el 2000 o 2000 algo. No, fíjense que el agua que viene de ahí, esa tiene un montón de bacterias, larvas, se va a enfermar. Entonces, mire, aquí le tengo la solución: agüita embotellada, hermano. Y no sabíamos lo que conllevaba todo eso. Miren, hermanos, si no sería trágico, sería cómico. ¿Cómo es posible que hay si nos metiéramos a los mares, a las grandes extensiones del mar, entre Europa, África, dicen que hay una isla del tamaño de Francia, y Francia es un país grande, y dice que tienen la extensión territorial de Francia, y dice que eso está lleno de botellas plásticas. Ahí han caído, hermanos. Lo que ustedes tiran, sí va el otro acusando, ¿va? No, de todas las botellas que no se hace un buen tratamiento, se lanzan en los ríos, se lanzan en los lagos, y si hay alguna, perdón, en los ríos sería, y ese se comunica a un mar, hermano, ahí se quedan. Y hermano, ¿y por qué se quedan ahí rezagados? Porque dicen que ahí se comienzan a encontrar los mares entre el Atlántico y el Pacífico, y entonces lo que hacen es que crean un círculo, y ahí se quedan retenidas esas botellas. Hermano, son miles de kilómetros de botellas que están ahí, que están afectando a los peces, que están afectando a toda la especie marina, hermanos. Y por eso es que usted de vez en cuando escucha: fíjense que no consuman tal producto porque ese tiene no sé qué problema, porque se enfermó no sé qué animales en el mar, a consecuencia de eso. Vaya, ¿qué significa comprar en el original que leímos de Lot? Dice que el original es comprar en el mercado. Ay, hermano, y cuando me pongo a pensar en el comprar y en el vender, me comienzo a pensar en lo que va a suceder dentro de muy poco, hermanos. Pero para entonces nos habremos ido, hermanos, ¿sí o no? Para entonces, cuando venga todo esto, hermano, nosotros habemos partido, mi amado hermano. Y resulta ser de que dice la Biblia que no podrán comprar y vender los que no tengan el sello de la bestia, o en la frente, o la tengan en la mano. A lo que yo quiero decirles es de que eso se puede hacer tan fácil hoy por hoy, hermanos. No se necesita tener más que o una tarjeta o una obligación para que uno pague de alguna manera, y eso se puede hacer. Pero la palabra dice: mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas nos llevará, hermanos, aleluya, y saltaréis y correréis como becerro, hermanos, como una manada en los becerros. Nos va a llevar el Señor, hermanos. Fíjese que sabe que encontré también que es plantar. En el original es instilar doctrina. Eso dice, instilar doctrina. Y yo no sabía qué significa instilar. ¿Y sabe qué significa? Significa gota a gota, o introducir insensiblemente una idea. Hermano, es que aquí tiene que ver con la agenda del anticristo. Nos quieren plantar una doctrina, nos quieren instilar, tan difícil la palabra, instilar una doctrina. Nos quieren decir que es válido que Juanito esté con Pedrito, que Mariana con quién sé yo, y entonces hacer insensible a la humanidad, hacer insensible inclusive, hermanos, a nosotros los cristianos. Entonces eso significa plantar, instalar o instilar una doctrina. Construir, me lo voy a brincar por cuestión del tiempo, y les quiero leer Mateo 24, 37 al 39. Dice: porque como en los días de Noé, ya leímos Lot, ¿verdad, mis amados hermanos? Pero la escritura dice que la venida del Señor es como en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé. Hermano, la diferencia es clara. Lot fue el único que logró, como gato panza arriba, librarse. La mujer no pudo hacerlo. La mujer estaba pensando en otro tipo de cosas. La mujer estaba pensando en el día a día, en qué voy a hacer, en mis cosas que tengo allá, mi refri que le acabo de comprar,
mi estufa que apenas si pagué la primera cuota y ya se quedó. Pero Noé tiene una connotación distinta, porque ahí el Señor sí lo libró a ellos. No libró a los que Noé había predicado el evangelio, pero sí lo libró a ellos. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Aquí solo veo 4 acciones o 4 verbos. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces yo me tomé el tiempo de ir a buscar el original de cada una de esas 4 acciones. Y el primero dice que comiendo, dice que viene de la palabra que en el original es gasto o mordisquear. Hermano, y cuando yo comencé a pensar en mordisquear, yo no sé si ya ha pasado, hermanos, que a veces un mordisco es, le doy una mordida y ahí hago desperdicio y ya no me lo como, porque eso es mordisquear algo. Y me hace pensar en que dicen que en Las Vegas, eso contaba un día el apóstol Sergio, dicen que en Las Vegas es una cantidad enorme de comida que se está tirando día con día, que si ellos ese alimento no lo desperdiciaran, dice que podrían inclusive terminar con la hambruna que en algunos países de África hay. Entonces me hace pensar que en los tiempos de Noé, lo que el Señor dice es que van a haber personas que van a estar desperdiciando, mordisqueando, y ahí lo dejan abandonado. En los tiempos de Noé. También me encontré que dice que casando significa casarse, y ahí usted lo busca en el original en el original de la Biblia, en la King James, y significa casarse de cualquier sexo. Y luego dice de afinidad incierta. Me hace pensar que por qué es que en el original habla acerca de casarse de cualquier sexo. Porque lo normal es que se case un hombre con una mujer, ¿sí o no? Una mujer con un hombre, eso es lo más normal. Pero si en el original vemos que dice casarse de cualquier sexo, nos da a entender que en los tiempos de Noé, y que ahora estamos viviendo ya esos tiempos también, están sucediendo las mismas situaciones. Se está procurando casarse entre cualquier sexo. Y el último que encontré es dándose en matrimonio. Y fíjense que aquí significa dar una hija a un esposo. Me acabo de recordar de algo. Resulta ser de que yo habré tenido como unos 14 años tal vez, por ahí, 15, no sé. Y resulta ser de que yo fui a visitar a mi abuelita. Y cuando yo llego, había una señora y estaba con una jovencita, una adolescente, y la vi muy bonita. Me pareció que era como Lucerito. A los que son de 40 en adelante seguramente van a saber quién es Lucerito. Para los adolescentes van a decir, bueno, ¿y esa cuál es? Entonces se parecía mucho a ella, blanquita y cabello también largo, como por aquí le llegaba. Muy bonita la muchacha. Y me da risa porque mi abuelita dice, espéreme aquí, Minor, me dijo. Y yo, ahorita voy a atender aquí a la señora. Y después de unos minutos, mi abuelita dice, esa señora vagabunda. Y yo, sí, vea qué pasó, ¿ah? No sé por qué no se pone a trabajar y a darle estudio a la hija. ¿Y qué pasó, abuelita? Le dije ahora. Aguante, me dijo. La traía para que ella se case con mi hijo, con mi tío. Entonces mi tío Manuel, entonces se quiere casar con Manuelito, me dijo. Y Manuelito tenía como 25 años para ese entonces, o 26. Y entonces yo así como que no me hace clic, ¿verdad? Mucha diferencia de edad. En ese entonces sí me hizo clic a mí. Ahora ya no lo veo de esa perspectiva. Y entonces me dijo, imagínese, me dijo, y la patoja no puede hacer nada, me dijo. Y yo le pregunté, ¿qué puede hacer ella? Nada, dice. No puede cocinar, no puede planchar, no puede hacer nada, me dijo. Y así dice que le dé a Manuelito. No, me dijo.
mucho es Manuelito para ella, me dijo. Entonces yo le dije que se fuera y que estaba equivocada. Ay, dije yo, y como la sentí que era mi edad, y abuelita, para mí le hubiera hecho. Es solo para que no se me duerma, hermano. Entonces, sí, porque tenía más o menos mi misma edad, ¿verdad? Entonces, pero, y yo cuando se veía, yo dije, ya se fue, dije. Y por cierto, nunca más la volví a ver. Entonces, el punto es de que, hermano, dando en matrimonio, creo yo que tiene que ver con muchas de las cosas que están sucediendo ahora. Hermano, es importante que rescatemos a la familia, que rescatemos a los nuestros. Pongámonos de pie, hermano. Yo quiero leer una porción de la escritura y quiero ministrar esta palabra en el nombre del Señor. Primera de Pedro 3:20. Mire lo que dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Hablando de las personas que no se libraron, que no se salvaron, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. 8 en la gematría bíblica tiene que ver con reinicio. Hermanos, nosotros ahora no tenemos que construir un arca física. El arca se llama Jesucristo. El arca tiene nombre y tiene apellido y tiene un origen en los cielos, hermanos. Entonces, a lo que yo les quiero trasladar es, ahora nosotros, el arca ya la tenemos nosotros, pero responsabilidad nuestra, hermanos, es de que así como Noé logró que entrara su esposa y entraran sus hijos, es responsabilidad nuestra hacer que nuestros hijos puedan llegar al reino de los cielos, que puedan tener a Cristo, hermanos. Es una responsabilidad nuestra y no nos podemos hacer de la vista gorda. Hermano, fíjense que ellos ya viven solos, ya viven apartados, pero siguen siendo tus hijos, y tú debes de buscar y procurar que ellos sean salvos, hermanos, porque tú no sabes las situaciones difíciles que puedan tener, porque puede suscitarse que por una situación económica tu hijo, tu hija esté pensando en algún momento que Jehová reprenda todo espíritu de suicidio, pero está pensando en quitarse la vida. O que un adolescente o una jovencita, tú no logres ver el comportamiento, algunas situaciones que no son estándares, que no son correctas, pero no estás viendo la necesidad que hay ahí. Entonces, amado hermano, es necesario que nosotros veamos que nuestro campamento no esté aportillado y que una víbora haya entrado, hermanos, y que haya algo que nosotros no hemos detectado. Nosotros como padres tenemos que ver, inclusive desde que es pequeñito el niño, ver una necesidad. Hermano, ¿cómo es posible que esta niña se haya suicidado y nunca le dijo a los padres que sufría de bullying en su estudio, en donde estaba? Porque no tenía la confianza, porque la confianza la tenía en el amiguito, en la amiguita, pero no se la tenía en los padres. Hermano, a nosotros no nos han llamado para que solamente seamos el mejor amigo o la mejor amiga de tu hijo o de tu hija, sino que juntamente con que tú eres el mejor amigo o amiga, tú eres el padre. Tú puedes aconsejar, tú eres una autoridad en tu casa, tú tienes que velar por los tuyos. Ay, hermano, es que son mis sobrinos y ya no tienen nada que ver conmigo. Aún son tu parentela y tú tienes que asegurarte de que ellos estén guardados en la mano del Señor, que ellos puedan ser atados, amado hermano, al altar de Dios. Es una responsabilidad nuestra. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:7 al 8. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Hermano, eso se está viviendo ahora. Hermanos, hay una conducta sensual en diferentes lugares, en la televisión, en el cable, en cualquier medio, hermanos. Hay una conducta sensual de libertinos y nosotros creo que nos hacemos de la vista gorda. ¿Y sabe qué? Sí, eso sucede, yo no me meto con ellos ni ellos se meten conmigo. Pues fíjense, mis amados hermanos, que sí deberíamos de meternos con ellos para buscar cómo el Señor los puede restaurar a ellos. Hermanos, están muriendo jóvenes día con día porque están metidos en una mara o porque están sufriendo de trata de personas
Y hermano, nosotros tenemos que hacer algo. Me partió el corazón ver que hay una película que dentro de poco se va a estar mostrando en México, creo que en Estados Unidos ya pasó, que se llama algo así como que el sonido de la libertad, algo así, the sound of the freedom, sí, el sonido de la libertad. Yo no he visto la película, pero me engancharon cuando dijeron algo, que los niños que se están yendo, que dicen los coyotes, metamos a los niños, allá lo van a dejar entrar la migración y va a poder entrar bien. Hay niños que nunca llegan hasta con sus padres, y dicen que lo que les espera a los niños es de que sufran trata de personas, que sean secuestrados, y que hombres y mujeres de poder a gran escala mundial los estén sacrificando, los estén utilizando a su sabor y antojo. Se dice también de que hay hombres que tienen una gran capacidad económica, que inclusive compraron una isla y ahí llevan niños, llevan niñas, llevan adolescentes y nunca saben de ellos. ¿Y sabe qué más me dolió el corazón, hermano? Que descubrieron, si esa inteligencia la utilizaran para lo bueno, descubrieron que cuando un niño, una niña está en una situación de tal sufrimiento, de tal terror, dice que el organismo segrega una sustancia, y que cuando solamente la toman ahí de la epidermis y toman esa sangre, tiene una sustancia que el humano encontró que le daba vigor, encontró que le sirve para curar muchas enfermedades. A consecuencia y como paga de eso, hermano, ¿cómo es posible de que sucedan ese tipo de cosas? Y dice en el 8, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Hermanos, que el Señor nos libre de esto, hermanos, que nosotros podamos ser aquellos lugares de refugio para los niños. Hermano, es que mire lo que se dijo mucho tiempo: no le dé dinero a los niños que están en la calle, porque eso es mantenerles, y a los papás ya no trabajan por eso. Hermano, yo creo que cuando el niño no lleva dinero le va peor todavía, porque el padre, que es un alcohólico, que es un desobligado, le va a pegar porque no llevó dinero. Hermano, y hacemos la diferencia cuando damos dinero. Hermano, creo yo que hacemos la diferencia cuando nuestro corazón se hace sensible a la necesidad de una viuda, a la necesidad de un huérfano, inclusive a la necesidad de un anciano que está en un asilo, hermanos, y que lo fueron a refundir ahí, como nos tocó la vez pasada que fuimos, y la persona decía: yo no sé por qué estoy aquí, si yo tengo mi casa y tengo mi familia, pero aquí me vinieron a dejar. Deuteronomio 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, iglesia, sol de justicia, estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, como una figura de la sangre de Cristo. Hermanos, nosotros como autoridad espiritual tenemos que ungir nuestras dinteles de puertas y ventanas, hermanos. No podemos permitir que nosotros seamos débiles en ese aspecto, que no seamos consecuentes con lo que está pasando. Nosotros tenemos una responsabilidad en casa, y es de salvaguardar a nuestra familia, hermanos, para que no se pierdan. Que cualquier necesidad que haya en la casa, nosotros seamos los primeros en saberlo. Que el Señor nos lo haga sentir en su revelación, en discernimiento, que podamos ver cómo podemos atacar eso, para que no se pierdan más niños, para que no se pierdan más adolescentes, para que nosotros hagamos lo que hemos sido llamados a hacer como sacerdotes de un nuevo pacto, hermanos.
Y recordémonos de que la lucha no es contra carne y sangre. Si tu hijo se te pone en rebelión, no estás peleando contra él. Él está siendo manipulado por alguna potestad, pero no es él el que está actuando mal. Pero muchas veces comenzamos a atacar a la carne y a la sangre y no vemos que el enemigo es más grande o está en otro lugar. El Señor nos ayude. Levanta tu gemido, hermano. Yo quiero que tú hoy ores por los tuyos. Hay una gran necesidad en las casas, hermano. Hay una gran necesidad en todas las casas, hermano. Y principalmente si yo veo que zona 18 está dentro de los lugares más violentos, hermanos. Tú no sabes si a un adolescente lo están yendo a buscar a su colegio, a su escuela, para que participe como una persona que asesine a alguien más. Tú no sabes si hay alguna señorita que esté bajo peligro porque algún sensual, un libertino, que Jehová lo reprenda, le echó el ojo a la señorita. Es herencia de Jehová los hijos, hermanos. Y como herencia de Jehová tenemos que salvaguardarlos, tenemos que cuidarlos. Señor bendito, yo hoy, papá lindo, ruego, Señor amado, que nosotros, Señor, seamos consecuentes con la palabra tuya, Señor. Que nosotros, papá hermoso, les enseñemos a los niños, Señor, de las familias que aquí representamos, que le podamos hacer meditar en la palabra, que vean el amor de Dios en nosotros, que vean un ejemplo de hombres y mujeres valientes que se levantan, no importa la hora, y comienzan a gemir y comienzan a delimitar para que el enemigo no entre. Yo te ruego, Señor, que nos dé de tu Espíritu Santo para que podamos entender, que podamos discernir la necesidad en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Que no seamos indolentes, que no seamos insensibles. Oh, y casarama, oh, Sarao. Ten misericordia de nosotros, Señor. Hemos fallado, pero hoy, Señor bendito, ayúdanos, ayúdanos. Danos las estrategias, danos las herramientas, danos el discernimiento, danos la revelación. Oh, santo eres tú, Señor. Ayuda acá.